¿Cómo están, señores de Guatemala Global? Bienvenidos a un evento más en vivo. Este es uno muy especial. Tengo a mi amiga Liliana Mejía, que es terapista o terapeuta del lenguaje, perdón. Estudió en el Instituto de Ciencias Humanas de Madrid y tiene más de 22 años ayudándole a las personas a mejorar tanto el habla como los procesos mentales y psicológicos que permiten mejorar el habla. Entonces tenemos un podcast súper interesante para ustedes el día de hoy. Y bienvenida, Liliana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Juanfra, bien, muy agradecida con la invitación, de verdad te lo agradezco. Me encantan estos espacios, los disfruto mucho, así es que te agradezco la iniciativa, te felicito por el programa tan enriquecedor sobre lo que tenemos en Guate, que no es muy difundido, ¿verdad? Y que no es muy conocido, así es que te agradezco el espacio. Muchísimas gracias, qué gusto verte. Igualmente, muchas gracias. Es interesante, la terapia del lenguaje. Yo trato de pensar, bueno, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? Y lo primero que se me viene a la mente son tartamudez, es lo primero, pero también hay problemas con la R. eh, Sí. y, y, pero cuéntame, ¿cuáles son los problemas más comunes? ¿Qué es lo que más ves ahora cuando hablas de terapia del habla? Bueno, la terapia del habla es la rehabilitación, el área de la rehabilitación que se encarga de la evaluación, el diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la voz, de la audición, del habla, del lenguaje e incluso de aprendizaje de lectura y escritura. Está dirigida a niños y a adultos, ¿verdad? Dependiendo de las características de cada quien. También incluye los trastornos de la fluidez que acabas de mencionar tú, como la tartamudez y los trastornos articulatorios, que son también conocidos como dislalias o trastornos de los sonidos del habla. Por otro lado, también rehabilitamos todos los trastornos de disfagia oral, que es la dificultad para masticar y tragar los Okay. alimentos, ¿verdad? Y los problemas de voz, como el tono, el volumen y la calidad de voz, ¿verdad? Bueno, estas afectan tanto a niños como a adultos, porque un paciente con un accidente cerebrovascular, con un derrame, son pacientes adultos que generalmente van a venir a la clínica, ¿verdad? Eso Súper hacemos. interesante, o sea, tiene que ver con la garganta, o sea, con la ingesta de comida, tiene que ver con la vocalización, tiene que ver con problemas de aprendizaje también, me imagino por la forma en que uno interpreta el sonido entrando y saliendo, pues, y la percepción y la interpretación, ¿verdad?, del sonido. Exactamente, exactamente. Y, De ok, hecho, no hay ningún aprendizaje que no te entre por el vocabulario que tenés. Y el vocabulario es lenguaje. Entonces, sí, un vocabulario expresivo limitado va a llevar a una comprensión del contexto limitada, a una adaptación social limitada. O sea, sí, hablar de lenguaje es hablar de lo que somos, ¿verdad? De lo que nos define, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestras habilidades sociales, de nuestra capacidad de aprender, de modificar nuestra conducta de acuerdo a las necesidades del contexto, de leer al otro. O sea, sí es, como bien dijiste en la introducción, abarca todo lo que tiene que ver con la comunicación humana. eso es fascinante. O sea, el lenguaje para mí a veces lo encuentro como un espacio de aprendizaje, o sea, como un lugar a explorar, algo que te define la realidad, y a veces también lo siento que te lo confina. O sea, a veces tengo ideas que no puedo lograr expresar porque no existen los símbolos del lenguaje para poder expresarlos, pues. Es fascinante realmente. Sí, y gracias a Dios existe el lenguaje no verbal y toda la parte de la expresión artística que al final sirve para eso, para poder lograr expresar lo que no tiene palabras, o por lo menos no tiene sentido tangible en nuestra expresión verbal, ¿verdad? Entonces el arte se convierte en esa forma expresiva de esos símbolos y de esas emociones, ¿verdad? Que al final debieran de trasladarse a través de un mensaje verbal típicamente, pero el código puede ser diferente. El código, hay cosas más interesantes. Sí, el lenguaje, el arte para mí es la punta de la lanza para todo lo que es la creatividad humana, o al revés. Yo creo que está la creatividad que luego se interpreta como arte y finalmente te va y lo vas desarrollando hasta que se convierte en un arte conocido por otras personas,
luego se estandarizan las mejores prácticas y pasa como artesanal o este tipo de cosas. Y a medida que entra la ciencia, se convierte en innovación, en técnica, en ciencia, pero empieza con el arte, pues. Entonces, eso sí es fascinante. Y tú estás básicamente ayudando a las personas a poder interpretar mejor o a resolver problemas que confinan tanto su aprendizaje como su expresión. Tal vez me puedes Exactamente. dar un ejemplo como para aterrizarlo más, o sea, así más aterrizado. ¿Algún caso típico es de... Bueno, el caso típico Ajá. es el niño que tiene ya 2 años y que no tiene por lo menos 40 palabras, por ejemplo. Ok, Eh, 2 años y 40 ese es palabras. Ese es como mínimo, estándar. o Ok. sea, sí. Y 40 si no palabras tiene... que incluyen a esa edad onomatopeyas y Ujú. sonidos que lo utilizan de manera generalizada. O sea, para un niño de 2 años, agua significa lluvia, significa tengo sed, significa hay una fuente, significa está lloviendo. Entonces, una palabra puede tener varios significados y esos significados son considerados en ocasiones de manera independiente también. O sea, no quiere decir que el niño diga 3 palabras y solamente conozca 3 palabras, sino que esas 3 palabras generalizan varios conceptos al mismo tiempo. Entonces, porque a veces cuando me entrevistan y yo digo esto, la gente se alarma porque los niños solamente dicen mamá, papá y agua o pan. Entonces, sí vale la pena considerar que el mu de la vaca, que el guau guau, y él le va a decir guau guau a la vaca, al caballo y a todo el animal cuadrúpedo con pelos, ¿verdad? Ese es un problema Ujú. muy, muy frecuente en la oficina, los retrasos en adquisición verbal del lenguaje. La Ujú. otra consulta es bastante común, los problemas articulatorios, ¿verdad? Ok. Los trastornos en los sonidos del lenguaje, niños que llegan a los 5 o 6 años y que todavía no tienen completo su repertorio fonético, son los niños que más consultan porque cuando llegan a preparatoria y empieza el proceso de lectoescritura, es parte del primer aprendizaje, es que el niño escribe como habla, porque como tiene que decodificar a nivel verbal, entonces uno le dice al niño pelota y el niño dice pelota. Y entonces ya escribe, pero primero se escucha él mismo. Entonces Ujú. es también de las consultas más usuales en la oficina, es el niño que no articula bien las letras. ¿Qué tan difícil es o qué tanto puedes apoyarle a un niño? Digamos, ¿qué tanto se tiene que alarmar una mamá si a los 2 años... Pero primero no te entendí una cosa. Puede tener 40 palabras, pero 40 palabras significa que voy a utilizar agua para 5 cosas más, pero que tengo que tener 40 diferentes sonidos o diferentes... estoy tratando de acordarme del nombre Fonemas, fonemas, perdón, gracias, sí. fonemas. Tengo que tener diferentes fonemas, 40 diferentes fonemas que pueden tener cada uno diferentes significados, o tengo que utilizar 10 fonemas que cuando sumo los significados, que es guau guau es chucho, guau guau es vaca, pueden ser también, son los 40 significados los que estoy buscando. ¿Qué estoy buscando Ok. yo? Ujú. Cuando hablamos de fonema, estamos hablando de la unidad básica, ¿verdad? O sea, es una A, una B, una P, ese es el fonema. Cuando Ok. estamos hablando de una palabra, quiere decir que es cuando ya tengo la unión de dos fonemas con un significado. Entonces, Ujú. por ejemplo, hay niños que le dicen la a la pelota, pero Ujú. sabe la mamá que la significa pelota, ¿verdad? Entonces, sí estamos hablando aquí de 40 palabras, o sea, unidades fonéticas de más de un fonema, por lo menos Ujú. dos, ¿verdad? Ujú. Dependiendo de la edad, vamos a ir pidiendo diferentes emisiones fonéticas, porque a un niño de 3 años todavía no le pido la J final, por ejemplo. O sea, que no la Ujú. diga es normal, ¿verdad? Pero no, aquí es que no tengan dos o una sílaba, si quieres verlo así, con significado, ¿verdad? O sea, tienen que haber por lo menos 40 o 50 sílabas o palabras que tengan un significado, que tengan un contenido semántico, pues, ¿verdad? O sea, que no puede ser algo que el niño pase, pero que no tenga contenido, porque entonces no estamos hablando de una palabra, ¿verdad? La palabra me sirve para Perdón. Ajá. transmitir una idea, un Ajá. concepto. Eso es bien abstracto esto, porque en Guatemala estamos hablando de que tenemos 22 diferentes etnias más
te diría que 4 o 5 grupos culturales adicionales y después tenemos varias diferentes lenguajes que están entrelazados, empezando por los lenguajes de los descendientes mayas, luego con los lenguajes en español, luego los lenguajes en inglés y alemanes y italianos que han llegado al país y finalmente la mezcolanza moderna de Spanglish que nos ataca por todos lados. Entonces, ¿se nota eso? ¿Eso afecta? ¿Estimula el aprendizaje? ¿Lo complica? ¿Qué ondas? Mira una Mira, pregunta compleja. no, la verdad es que el bilingüismo es una de las formas o de las patologías por las que también preguntan los papás. ¿Qué te sé decir yo? Cualquier persona que hable más de un idioma es una persona con un cerebro más desarrollado. No hay evidencia de que el hecho de que el niño aprenda 2 o 3 idiomas paralelos disminuya sus capacidades de aprender a hablar. Al contrario, las aumentan de una manera considerable. Es probable que se retrase la aparición de la expresión verbal a nivel de oraciones completas, pero es propio del bilingüismo. Y de hecho voy a hablar de español e inglés, que son las que yo hablo, ¿verdad? Y te van a decir el lápiz blue. Por ejemplo, van a ver unión de los dos idiomas. A la hora de la rehabilitación, sí tienes que ir con alguien que tenga una formación en tu idioma materno, porque yo no puedo habilitar a alguien que habla, que yo no hablo cachiquel, entonces no conozco la fonética del cachiquel. Entonces, ¿cómo voy a rehabilitar un punto articulatorio? Puedo trabajar en toda la parte no verbal, o sea, puedo hablar con la intención comunicativa, con el lenguaje gestual, con el contacto visual, con esas áreas. Pero en sí, para el desarrollo ético, debe de ser alguien que el idioma materno del niño que estamos trabajando. Ok, súper interesante. ¿Y hay terapistas de lenguaje para idiomas mayas? Juanfra, ¿Conoces ¿estás ahí? algunos? Sí, aquí estoy, se está cortando por lo visto. Sí, no te entendí, perdona. No tengas pena. Mi pregunta era si tenías, ¿qué tan común es o cuántos terapistas del habla, cuántos terapistas del habla hay para lenguas mayas? Porque imagino, y qué tan prevalente eso son problemas de aprendizaje que nacen de ahí, o se está cortando, se está cortando. No, pero sí te entendí, yo sí te oí. Mira, Okay. Que yo conozca, o sea, la formación en este país es en español. Las universidades que dan la certificación para las terapistas del habla son la San Carlos, la Landívar y la Universidad de Occidente. Y las tres tienen entes formadores en español nada más, ¿verdad? Entonces, que yo sepa, no hay a nivel de que estén graduados, te voy a decir, un terapeuta que hable o que pueda rehabilitar un idioma maya. Porque lamentablemente, como te repito, las universidades o las casas de estudios forman en español. Sí, porque ahí está el cuerpo de contenidos, pues, o sea, se requeriría de un departamento de investigación, de pruebas, tendrían que haber eminencias en su momento formándose para abrir la brecha casi artística de poder encontrar cuáles son los problemas y las soluciones del habla en estos idiomas. Pero entrando al Pues lo que español al sucede inglés. es que tampoco hay un diccionario fonético establecido, ¿verdad? Entonces, eso complica también, Juanfra, el tema, porque para tú enseñar una lengua, un idioma, debes de conocer las características fonéticas. Si no, no puedes ni siquiera aprenderlo, pues, ¿verdad? O sea, y no hay un diccionario para cada idioma maya, no hay un estudio, ahí sí, como tú decís, es algo bien Creo que complejo, sí, pues. creo que sí hay ciertos libros y ciertos estudios en la Academia de Lenguas Mayas o Instituto de Lenguas Mayas. Por lo menos sé que han habido algunas personas, más que todo por el lado antropológico, que han tratado de sacar los primeros libros de traducción. Yo por lo menos vi uno de Sotujil, fijo hay de Cachiquel, pero bueno, o sea, ahí lo que queda es que hay una oportunidad de investigación y una Sí, oportunidad eso.
Y eso Pues, sí, ajá, exactamente. Y de hacer una estructura, ¿cómo te diré yo? ¿Cuál será la palabra? Una estructura gramática, ujú. semántica, sintáctica, morfológica y Ya me fonética perdiste. de cada idioma. O sea, sí, porque al hablar del Repetí lenguaje, eso, pero por favor explícalo. O sea, sintáctica, fonética. Empecemos otra vez. Una okay, estructura fonética, o sea, de todos los de sonidos de audio. cada idioma. Ok, ajá. Semántica, Ajá, de que es la todos los estructura de las palabras. significados, Ah, ok, todos los semántica, significados. significado. Ok, ok. Sí. Diccionario, digamos. Morfología, Ajá, que es la correlación entre género y número, entre singular y plural y femenino y masculino, y todas ajá. las palabras derivadas a partir de una raíz. Luego está la Por ejemplo, sintaxis, que es ujú, el sujeto, predicado, modificador directo, modificador indirecto, toda esa parte. Y finalmente está la parte pragmática, que ujú. es el uso que le damos en cada contexto a nuestro vocabulario. Algo muy interesante que se me vino ahorita es que, y no sé si está abriendo el campo o sabes, pero estoy fijo tiene que pasar, es que estamos pasándonos a búsqueda de voz en Google y Google está implementando programas y algoritmos de inteligencia artificial en donde cabal, la morfología, la sintaxis, la semántica, es más, la tecnología se llama Semantic Web, requiere de expertos en tu campo para poder mejor interpretar las búsquedas de voz de las personas para que devuelvan resultados los buscadores internos de las diferentes plataformas, siendo Google la principal. Pero entonces está interesante porque también la evolución del lenguaje, que creo que ha sido un marcador para la evolución del ser humano, está pasando y trascendiendo a la parte digital, que es un tema muy interesante que nos pasa por aquí en Guatemala, lo que es innovación. Regresando a la terapia del lenguaje y hablando del inglés y el español, ¿quién, qué, ¿cuáles son los casos más difíciles que te ha tocado trabajar? ¿Qué ha sido algún caso memorable donde hayas tenido que puedas platicar de ello, no, o sea, sin nombres, pero Yo sé, yo sé. ¿cuál ha sido un caso donde de repente llegaste y dijiste, hoy sí me tocó difícil y casi que Eh, no sabías si querer manejarlo y lo lograste, o no lo lograste, pero aprendiste? O sea, contándonos un caso así. Ah, Ay, han sido tantos, tantos, Juanfra, porque uf, eh, es lo que a duro mí me también. encanta de mi trabajo, sí, sí, es cada niño con autismo es un reto, por ejemplo. Ok, sí. Cada paciente con afasia es un reto. Es el ¿Qué es paciente afasia? que... La afasia es la pérdida de las habilidades de comunicación por un evento cerebrovascular. Ok, Entonces es el paciente que era un derrame o algo así. ahogado, que era y le da un derrame y pierde todas las habilidades del lenguaje. Puede ser también por trauma, ¿verdad? O sea, eh, de niños, yo el caso más memorable que tengo es Ujú. un paciente que llega conmigo a los 5 años, después de haber estado con 3 años de rehabilitación con un diagnóstico de autismo clásico. Ujú. Y, y me lo refiere otra colega, dice, mira, ya topé, o sea, son 3 años y no he podido. Ok. Pero yo lloraba cada vez que me iba a tocar con él, o sea, era una bomba conductual, pero una bomba. Ese niño trepaba paredes, me abría lavamanos de la oficina, me empezaba a mojar toda la oficina, era, ay, de Y, verdad, de lo más, o sea, complicado a nivel conductual, porque lo que sucede es que los niños cuando tienen problemas de comunicación detonan en conducta, no detonan en estar frustrados y estar llorando, no, se detonan en trastornos en- conductuales de poco control y regulación, ¿verdad? Entonces, tengo bien presente que esa noche yo, antes de que él llegara, yo me puse a pensar, bueno, ¿qué le puede estar pasando? O sea, ¿cuál es su necesidad primaria que yo no logro identificar que lo pone ok, tan eléctrico? Y sí. llegué a la conclusión que el niño para llegar a la clínica tenía que pasar en el carro 2 horas, ¿sí? A él Ah, generalmente le tocaba la cita de las 2 de la tarde. Le daba la primera
porque si le daba la de en medio, ¿a qué hora limpiaba yo la oficina, verdad? Entonces, pensé, bueno, Sí, viene pues, 2 horas, probablemente viene sin comer. Bueno, ¿esto es hambre o es calor? Pensé. Entonces, o sea, el puse instinto ese día el maternal aire entró ahí. acondicionado. Ajá. Pues más que el instinto maternal es la necesidad de ayudar a alguien, porque Sí, nuestro trabajo es ese. O sea, es hacer vida más fácil, ¿verdad? Entonces, me acuerdo re bien que puse el aire acondicionado en 18 ese día. frío. Generalmente lo Ajá. mantenía en 23 porque, ajá, entonces lo puse en 18, cerré todas las ventanas y las puertas de la que pareciera con calor. Dije, bueno, si es calor, pues ¿Te estás cortando o me estoy cortando yo? No estoy conmigo, seguro. Fran, estamos. Ahora sí, se fue un rato la señal. Voy a apagar aquí mi Sí, celular. ahí estoy de No vuelta, ahí estará estoy de robando vuelta. señal. O voy a No agregar creo. señal aquí para tener un backup. Ok, gracias. Bueno, Ok, pues la cosa es de que, y le tenía unas galletas saladas, porque dije, hombre, también de una, ¿verdad? sí. Pero me acuerdo re bien que él abrió la puerta porque entraba, ni siquiera había poder humano, ni su mamá, ni nadie que lo pudiera contener. Entonces entró corriendo a la oficina y aparte que era bien Ajá, grande, ni siquiera cargarlo o algo. ajá. Sí, 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 sí. Y ¿Cuántos años tenía? Me decías 5. No. literalmente se tira en el piso y abre sus manitas y hace, jamás volvió a tener un trastorno conductual. Nunca. Se sentó, se comió sus galletas, hicimos la Wow. clase y yo lloraba de la felicidad. O sea, es de las cosas que son lenguaje, que son comunicación, que el Sí, niño nos sí. estaba queriendo decir algo y nunca No habíamos sabido. podía. Desde ese día el No papá lo sabía cómo traía, decirlo. no podía. Porque él tampoco lo Entonces, entendía, y me imagino. obviamente, exactamente, o sea, su regulación sensorial era táctil. Entonces, a Sí. él, a la hora de él tener calor, ya no aguantaba su cuerpo, o sea, irónicamente, al no poder regularte, empezás a tener una conducta que te genera más estrés, ¿verdad? Pero el papá, entonces, desde ese día le digo, mira, esto me pasó, y míralo, es que nadie lo podía creer. Y entonces ya me lo traía con aire acondicionado desde el carro, o sea, ya puede uno hacer modificaciones del contexto, ¿verdad? Él es uno de los casos que yo guardo en mi corazón Sí. como los retos que te permiten mostrar hasta dónde una dificultad de lenguaje significa tantas cosas, ¿verdad? De Claro, ahí, todos los problemas psicológicos, todos los conflictos políticos, creo yo, son problemas de comunicación finalmente, pues. sí. O sea, es realmente una Y, carrera muy noble. sí. Y de ahí no hay nada más satisfactorio que ver a tu paciente comer después de que ha tenido 2 meses de no poder comer porque se ahoga. ¿Cómo es eso? Que, Explícame eso, por favor, porque sí no lo entiendo. ok, ¿Qué pasa ahí? cuando algunas enfermedades como el Parkinson, como el Alzheimer, Mm, como el reflujo gástrico severo, como cirugías de cáncer de cabeza y cuello, cuando quitan la lengua, cuando quitan la laringe por cáncer también. He tenido pacientes, tuve un paciente de 30 años que se accidentó en una moto y pegó con la cara y el casco se le ensartó en la cara, entonces perdió todas sus piezas dentales y la mitad de la lengua. Y todo este tipo de pacientes, el paciente que estuvo mucho tiempo ah, entubado ajá, y que ajá. pierde la fuerza de la laringe, son Ujú. pacientes que tienden a desarrollar después neumonías por aspiración porque la musculatura está débil o está incompleta para poder fabricar un bolo alimenticio que pueda ser deglutido. Entonces, eso es algo que casi nadie ni siquiera se pone a pensar que toser cada vez que come no es normal, por ejemplo. Entonces, pero ya se vuelve patológico y ya se Ujú. vuelve una dificultad que atenta contra la integridad física de la persona, pierde peso, pierde masa muscular, se ponen de muy mal humor. Porque eso Sí, de que debe ser muy barriga llena, frustrante. corazón contenta, es una gran verdad. Sí, Entonces, sí.
cuando el paciente pierde la capacidad de alimentarse y logras después de intervenir que el paciente recobre eso, que además tiene un contenido y un significado socioafectivo tan grande, la comida en nuestra cultura, ¿verdad? O sea, todo se Sí, celebra comiendo. sí, Entonces, eso creo que es otra de las cosas que más me gusta de lo que hago y que más gratificaciones me deja llegar, por ejemplo, a un intensivo con un paciente que no ha podido comer durante más de una semana y lograr dejarlo comiendo, o sea, sacarlo del intensivo, sacarlo del hospital, alimentándose, creo que es algo bien maternal, como dirías tú, ¿verdad? O sea, saber que estoy contribuyendo en eso me gusta mucho, mucho. Y me deja grandes experiencias todos los días, de verdad. sí, debe ser una fuente de realización porque te toca pelear, te toca pasar por un lugar tenebroso, te toca Sí. confrontarte con el terror de tener que ayudarle a alguien y entrar a algo incómodo y sacar de ahí algo bueno. Y eso es fantástico. En términos de también todo tiene que ver mucho con la evolución humana. El poder compartir comida es también un acto civilizado, ¿verdad? Eso es esos actos donde Sí. digo, bueno, no soy un animal que estoy dando mi comida para compartir y para discutir, y esto nos da eh, un espacio seguro, pues, que imagino que es parte del proceso terapéutico también, o sea, tienes que cubrir y tienes que romper barreras de miedo y de inseguridad antes de empezar a hacer progreso. ¿Tienes algún caso en Sí. donde que te venga a la mente en donde, pues, el del aire acondicionado me parece genial, pues, pero otro caso en donde dijiste, oh, wow, que, Sí. Así va, sí. o sea, Es que rompiendo la verdad es barreras. que yo, mira, pues yo me acuerdo cuando yo hice mis exámenes de prevocacionales que Ajá. usted no puede ser psicóloga, me dijo la orientadora, ¿verdad? La No, psicóloga, porque ajá. usted se vincula demasiado con la gente. Muy Y interesante. entonces dije yo, pues voy a ser terapista, porque como terapeuta vas a la par del paciente, te tenés que enganchar con el paciente, sos Absolutamente. parte de esa cadena de confianza que lleva al paciente a moverse. Entonces, mira, de los casos entrañables que tengo es otro paciente que en paz descanse, porque yo miro mucho adulto mayor, entonces también eso me hace pensar que los momentos en que estoy con ellos son momentos muy fugaces, ¿verdad? A Muy veces están valioso. ya en fases terminales Ujú. y mi trabajo es ayudarlos a esa transición de una manera amable, pues te voy a decir, ¿verdad? O sea, que se sigan alimentando por boca, que no pierdan ese espíritu de lucha, pero esas experiencias ahorita me acaba de pasar con un paciente en el intensivo. Pero eso es divertido lo que me pasó. Pero es lo que te Ajá, dan del ojo ajá. clínico, pues. Entré al intensivo porque me mandan a llamar que el paciente tiene 9 días de que no le acepta comida a nadie en el hospital. A nadie. Un paciente coreano de 90 años, ¿verdad? Y entro Okay. y habían 7 gentes ahí, ¿verdad? No estábamos en época de COVID. Entonces, porque todos estaban preocupados de que qué le estaba pasando. Y entonces, ya la pregunta de esas edades es, Liliana, ¿hacemos gastrostomía? Liliana, ponemos sonda nasogástrica, o sea, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces entro con el Sí. paciente y bueno, ¿y ustedes quiénes son? ¿Verdad? Bueno, yo soy la cocinera, yo soy la hija, yo soy la no sé quién. Y en eso me doy cuenta que el paciente no puede ver. Está ciego. Sí, Ok, por edad. Entonces ok. le digo yo, él no mira, les dije yo, no. ¿Y quién le ha estado intentando dar de comer en el hospital? Las enfermeras del hospital. Solo con cambiar al cuidador. O sea, Claro. quiero a la enfermera que le da de comer a él en la casa. Y entonces se aparece una muchachita, ¿verdad? Re divertida. Y le digo yo, ¿tú Ajá. le das de comer a él? Sí. Bueno, dile que esta es su comida.
Y entonces le dice, hola, don fulanito, mire, le voy a dar de comer. Se enderezó el viejito, mira, y empezó a comer. Y entonces me Mi dice el vida, residente, no se nadie había atrevía a pensado, recibir comida porque no sabía quién le estaba dando qué, pues. ajá, exacto, es Ah, lógico, sí, eh, y- pero llegar a ese, digamos, es como ese don de saber qué está pasando, ¿me entendés? Y que no era sí. nada crítico, no era nada crónico. Después todos se reían porque me decían, es que era bien elemental, va. Y entonces les digo, sí, pero son de las cosas del contexto que a veces se van de largo y que, pero son de los casos divertidos, por eso te Liliana, digo, pero de las... imagínate la versión alterna, la tragedia que hubiera sido Sí, una alimentación por sonda, porque y el combate que hubiera sido eso, el señor obviamente tenía desconfianza. Entonces imagínate que le hubieran tratado sí, de hacer algo. ¡Wow! sí. ¿Verdad? Entonces es esa lectura que al final te da el trabajar en comunicación. Volvemos al punto, ¿verdad? O sea, es Sí. que la comunicación se traslada a todos los aspectos de tu vida. Por ejemplo, llegué ahorita también, y eso sí fue ahorita, la semana pasada, y me En dice tiempos el de COVID, señor, ajá. sí, Y él hablemos más era de eso después COVID, ajá. un gringo, Ujú. y, y me decía que él lo que sentía era mucho dolor cuando tragaba. Entonces, mira, le dije, te voy a quitar la sonda porque lo que te está dando dolor es la sonda. Y me puedes traer helado, me dijo. Sí, igual, o sea, lo teníamos que sacar del hospital. No hay ahora queo de que se queden 3 meses hospitalizados por nada. O sea, tenemos que hacer los que funcionen lo más rápido posible para sacarlos por el tema de que a pesar de que hay áreas muy separadas, o sea, de verdad no es que todos los pacientes estén revueltos, al menos no en los hospitales donde yo trabajo, ¿verdad? Que son privados y que tienen tantas ventajas en ese sentido. Entonces, eso, que el paciente le quitamos la sonda, se come el helado y después se comió el mundo. O sea, porque ya ganó confianza, ya hay alguien a la par que le está diciendo, bueno, mueva la Sí. cabeza para acá, bájela aquí, ponga la lengua de esta forma, voltee su cabeza. O sea, cada uno de los aspectos de la deglución que para nosotros es tan normal, ¿Qué que es tarda deglución para la gente que está escuchándonos? ¿Qué es deglución? tragar. Ok, ajá. Deglución Aprender a es tragar otra tragar. vez, o Sí, sea, volver a ser un recién nacido. sí. Eso debe ser muy duro para muchos, el tener que volver a aprender algo que pareciese normal, pues, antes. Pero por favor, ajá. Sí. Fíjate que entre las cosas que a mí me da, tal vez esa, yo tuve el honor de ser la terapeuta y a él sí lo voy a nombrar porque se merece que lo nombre, ¿Qué? del doctor Jaime Cohen, que en paz descanse, ¿sí? Uno de los hematólogos más prestigiosos del país, fundador del Herrera Irandi. Tu, tuve el honor de ser su terapeuta. Wow. Y él falleció de una esclerosis lateral amiotrófica. Y yo estaba con él cuando él se autodiagnosticó. O sea, hicimos una videofluoroscopía, que es un examen para evaluar la forma en la que traga el paciente. Ujú. Y él vio su estudio y me dijo, yo tengo esa cosa. Él era una eminencia, una eminencia. Qué duro tener que diagnosticarse, pues, Y porque él imagino me, que no era un diagnóstico bonito, no, ni no, el buen pronóstico es pronóstico. muy malo, y es Esclerosis mortal. siempre es un pronóstico difícil. Sí. Y el ELA, lo que pasa es que te consume toda la fibra muscular, al punto que no puedes pararte, que no puedes Es como tragar ni esclerosis hablar. múltiple, pero limitada a un lado. Yo, o sea, Es más agresiva también. es más agresiva. Ok. Sí. El doctor no vivió pues ni un año, ¿verdad? Entonces, a eso voy y él lo sabía. Y yo me acuerdo re bien que él me dijo, yo voy a hacer todo contigo desde hoy, pero el día que a mí me tengan que abrir la garganta para respirar, Liliana, ese día yo me voy a morir. Porque yo no puedo pensar que me voy a quedar sin hablar y sin tragar.
Ya, eso es lo que más me angustia de todo esto, me decía. Porque al final en la garganta No está, podemos comunicarnos. Ajá. ya, él sabía que hay sistemas alternativos de comunicación, que hay muchas formas ahora, parte de la tecnología es buena, pero el hecho de que él fuera a perder la capacidad de manejar su laringe era lo que más miedo le dio todo el tiempo. Y Dios tuvo misericordia porque de hecho hubo que hacerle gastrostomía, pero al final él murió tranquilo sin que le hayan intervenido su laringe. O sea, eso creo que es de los más duros que me ha tocado vivir porque Sí. lo acompañé desde el primer día hasta el último, pues, ¿verdad? ¿Y qué significó eso en ese año? ¿Cuál fue la evolución y cómo asististe tú en eso? O sea, ¿y cómo respondía él? ¿Cómo lo manejaba? Porque se me hace que su carácter era digno de repetir sí. o seguir, pues, Sí, sí. Mira, emular. yo creo que cualquier persona, Juanfra, que ha llegado a más de los 80 años, es una persona que tiene toda la voluntad de vivir y Sí, toda la voluntad de modificar en él, en su contexto, en su dieta, en su ejercicio, en lo que le digas, lo que sea, por tal de seguir viviendo. O sea, es increíble esa disciplina, esa capacidad de modificar lo que puede ser modificable con tal de que ellos vivan más. El doctor tenía, si no estoy mal, 80 años ya, ok, y estaba lúcido, porque lo que tiene el ELA es que nunca perdes la lucidez. O sea, estás metido en un cuerpo rígido, pero tu lucidez está intacta, ¿verdad? Entonces, con él era hacer una serie de ejercicios que retrocedieran, que no retrocedieran, pero que limitaran el impacto de la enfermedad en las articulaciones que tienen que ver con la emisión de la voz y con la tragada. Entonces era mucho ejercicio a nivel oral motor ok. y de elevación de la laringe para que pudiera seguir tragando, pues, ¿verdad? Y eso es tratar de trabajar memoria muscular, estimular las sinapsis, el sistema límbico, para poder Exacto. estar generando este tipo sí, es muy interesante esa parte, no solo de ese punto, por ejemplo, de mi parte yo he estado tratando de poder reconcentrarme, o sea, poder enfocarme, me cuesta muchísimo, pero en situaciones como esta, donde estamos platicando, en vivo, en live, y tenemos un tema interesante y hay tracción, como que los jugos mentales empiezan a funcionar bien otra vez. Muy bien. Y esto es genial. Y este Sí. ejercicio, pues es una forma de ejercicio, es una forma de estimulación. Por Finalmente, supuesto, todo es estimulación, y bueno, estimulación e ideas. Qué claro. genial. Um, pues vamos a ir aterrizando la conversación, que quería platiques un poco a quiénes ofreces servicios, para quiénes son tus servicios, cómo se pueden comunicar contigo. Tienes una clínica en Las Brisas, ¿qué hacen ahí? ¿Sos solo tú? ¿Hay otras personas? Contanos un poquito de tu emprendimiento en ese sentido, porque también eres una emprendedora, estás saliendo adelante con tu proyecto, eres tu propia jefa y estás dándole 22 años de experiencia con amor y empatía y me atrevería a decir que con algo de heroísmo también, eh, ayuda a mucha gente. Entonces, Sí. que bueno, perdón, antes de eso, me dijiste que querías ser terapista. ¿Por qué? Si te cuento esa historia, te matas de la risa, pues. Ok, contame. Ajá, contame. Aquí donde me ves, yo participé en el concurso de Reina de Belleza de las Fiestas de Independencia representando a Zacapa en 1994. Muy bien, 93, muy bien. 94. Algo así Ok. tuvo que haber sido vos. No me acuerdo bien, qué vergüenza, pero yo estaba estudiando el primer año de arquitectura. Ok. Eh, yo iba a ser arquitecta, pues, o sea, mi Mm. papá en paz descanse se moría porque yo fuera arquitecta y eh, estaba en el escenario yo entre las 5 finalistas y me pregunta Rodrigo de Triana, Liliana, ¿qué pensás de la deforestación?
Yo siempre he tenido una idea muy clara de lo que quiero decir. O sea, si no, no hubiera estado entre las 5 finalistas, ¿verdad? Sí, sí. Y estábamos en vivo en Canal 3 y todo, un 13 de Ok. septiembre, y empiezo yo con mi Estrés. discurso, y en Ajá. eso, ¿crees que podía decir deforestación, Juanfra? No. Y yo, ¿Te bloqueas? y me volteo con él, porque encima soy muy espontánea, y entonces me volteo y le digo, ¿cómo se dice? Y él me dice, deforestación. Ah, sí, deforestación. Y bueno, y termino mi discurso, porque Pero llegaste a un bloque neuronal y no entendiste. Ajá, ajá, entonces, ajá, ajá. cuando, bueno, quedé todavía de tercera finalista, imagínate, o sea, no he de haber sido, no era una respuesta tan fuera de lugar ni nada, solo se me fue la palabra. Y tengo tan presente que esa noche dije yo, qué feo no poder hablar. Ujú. Encima de que el discurso verbal es considerado como qué tan inteligente o qué tan tonta es una persona. Lo mucho de ese calificativo va en base a la forma en la que una persona se expresa de manera verbal. Entonces, eso lo sé ahora, ¿verdad? Que ya estoy vieja, pero en ese momento yo dije, no, yo soy maestra de primera formación, yo soy maestra de educación primaria, ¿verdad? Y yo dije, no, yo tengo que ayudarle a la gente que no sabe hablar, porque qué feo se siente, o sea, qué duro es esto, no es tan fácil y hay gente a la que le pasa todo el tiempo. Entonces, ¿Eh? por eso fue que dije yo, sí, psicóloga no puedo ser. Arquitecta, evidentemente, podría, porque la verdad es que llevaba mi año en limpio y tengo 18 cursos de arquitecta. Ah, muy bien, Pero, muy bien. Ajá. pero ese año terminé y le dije a mi papá, mira, no, yo voy a hacerme terapista del habla. Y él me dijo, pues ya no te pago la U. Pues no me la pagues, le dije yo, pero yo no voy a ser terapista, o sea, yo no voy a ser arquitecta. Y me acuerdo que mi abuelo también, que en paz descanse, me dijo, mira, nena, ¿y vos pensás que vas a vivir algún día de eso? Me dijo, esa cosa que vos vas a estudiar ni existe. Eh, sí, eso es una perspectiva que pasa. Qué terrible. A mí me pasa a veces también que no me puedo comunicar porque me sulfuro demasiado. Y Entonces sí, es horrible, vos, es horrible. O sea, estar paralizado. Hay un estudio, y eso sí lo has de saber vos con tus estudios de psicología, que dice que no hay peor estrés que la vergüenza pública. O sea, de todos los estreses que uno pueda vivir, generalmente la vergüenza y la exposición pública es el estado de estrés supremo para el ser humano. Ni siquiera que te apunten con una pistola es tan estresante como el pasar una vergüenza pública. Pública, o sea, sí, te entiendo, te entiendo. como la que yo viví, Asaltarme, ¿a pero vos? por favor que no me miren asaltándome, ¿verdad? Sí, sí. Eso creo que en inglés le dicen exercising, no estoy seguro cómo es en español, porque cuando me acuerdo de eso lo leí en inglés, hablando de cómo los idiomas te abren mundos, perdón, te abren mundos que no existen en un idioma y que sí existen en otro. Eso es muy interesante. Regresando al exercising, lo que pasa es que, de acuerdo a la psicología evolutiva, cuando uno lo sacaban de su grupo era una sentencia a muerte. Y todavía en estas épocas, por ejemplo, en el colegio, cuando a uno lo hacen ver mal, cuando uno lo desacreditan socialmente, esta persona pierde credibilidad y eso le afecta tremendamente en autoestima, en su protagonismo social, en su capacidad de conseguir pareja, en su capacidad, y eso, como estamos constantemente recibiendo retroalimentación de las otras personas, eh, también afecta nuestra imagen personal. Por Entonces, supuesto. el poder comunicarse bien es el primer paso a poder manejarse bien en un grupo. Entonces, sí, estoy Eso es. totalmente. Y ese fue tu momento de clic. Sí, Ese fue tu momento de clic enfrente de las cámaras en Canal 3 compitiendo por ser sí. Vizcapa No, por ser reina departamental, no, reina reina nacional nacional, perdón, nacional. de las fiestas de independencia.
Pero, pero no te, qué increíble, ¿no? O sea, que ese fue un momento de empatía. Y, Sí. pues qué Perdón, pero es genial. que ahora me río. Claro, cuando tenía 20 años, no menos, 17 años, y eso pasó, yo estaba trágame tierra, Sí, sí, claro, pero claro. ahorita me río. Fue una situación, creo que de los bloopers Cuida. de mi vida. Ah, yo he tenido bloopers de vida. ¿Qué te puedo decir? Uf. Pero fíjate, entonces cuando mi abuelo, volviendo a la pregunta, porque me hiciste dos preguntas Por favor, juntas, sí, 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 sí. yo le dije a mi abuelo, pues yo espero vivir de esto algún día. Y como buena zacapaneca, Las lo voy a hacer y decime que eh, no para que tenga más ganas. cabal. No, fíjate que en todo este desarrollo de la carrera tuve grandes mentores. O sea, Dios fue muy benevolente porque en este país la carrera de terapia del habla se queda en un nivel técnico y luego la mayoría se hace psicólogas o se hace pedagoga o se hace, pues para tener un colegiado tenés que estudiar otra cosa. Mi Sí. primer mentor es el licenciado Arturo Alejos, que si me está oyendo sabe que lo admiro un montón. Es para mí un psicólogo brillante y Arturo, yo trabajé con él los primeros años de mi carrera en su clínica, tuve el privilegio de que él me acogiera como parte de su clínica y me recuerdo re bien ¿De qué que es la estaba clínica y qué hace él? Perdón. psicología educativa. Ah, ok, perdón. Entonces, cuando yo me acuerdo que estaba entrando a Neuronet aquí a Guate y un montón de mis colegas estaban certificándose en Neuronet y le digo a Arturo, mire, yo me voy a ir a hacer Neuronet. No, me dijo, usted es terapista del habla, es terapista del lenguaje, busque formarse en lenguaje, busque perfeccionarse en lenguaje. Y yo me recuerdo, yo era chiquita, sí, bueno, pues sí, tenía 20 años, 22 años. Post Entonces, adolescente, ¿no? cuando él me dijo eso, yo dije, tiene él toda la razón. Entonces, fue cuando yo empecé a buscar cómo formarme. La licenciatura en España se llama logopedia, por eso es que yo soy logopeda. Ujú, ujú. Tengo una maestría en sistemas alternativos de comunicación en la discapacidad, también europea. Wow, Entonces, interesante. y después como me fui, bueno, busqué ya virtual y eso sí ya fue digital, gracias a Dios, con la Universidad de Chile, una formación en foniatría, o sea, toda la parte de la rehabilitación de voz. Y a los 10 años de estar con Arturo, le digo, bueno, necesito crecer más, o sea, ya no puedo. Y Arturo, que es un caballero, me dice, bueno, ya te vas, diría el chavo. Qué buen mentor. Y Ah, sí, y fue una frase, o sea, estamos hablando de que te dijo algo en 30 segundos sí, que cambió tu brújula y te fuiste a estudiar totalmente. lenguaje, a estudiar ¿cómo se llama esto? Una licenciatura y una formación superior en algo que Pero había tu tenido. vocación Sí, también, perdón. sí. Ajá, sí, ajá. Entonces, en eso, mi segundo mentor ha sido el doctor Michel Nuyens y el doctor Juan Pablo Díaz. Ambos son otorrinos. Y con Okay. ellos es con quienes yo descubro que la terapia del habla también sirve para rehabilitar la parte de la deglución. Entonces, ay, de ella no hablé, pero mi primer caso, Ajá. ambos ya murieron, pero es de las cosas más lindas que también Dios ha proveído en mi vida y me dice, se va a ir a Valencia, me dice el esposo de la paciente, ¿verdad? Sí, voy a ir a hacer una formación en disfagia y pues me voy para allá. Tenga este sobre, me dijo. Y me regaló $500. Y con eso yo pagué la formación allá. Entonces, Wow. sí, sí, jamás me los cobró. Y jamás me lo echó en cara y jamás, nunca, creo que es la primera vez que hablo públicamente de lo que ese regalo significó para mí. Yo creo que él tampoco sabía.
lo que me estaban regalando, o sea, fue algo bien, bien, bien lindo. Y, y que te digo inesperado, ¿verdad? Pero lo logramos, Sí. regresé, me formo, ya estoy con ellos en Centro Clínico de Cabeza y Cuello 6 años y por fin digo, bueno, ellos se encargan de esa parte, han habido personas que me han apoyado a mí también como mentores espirituales, emocionales en otras áreas de mi vida y me dice, bueno, ya es hora de que salte sola. Ujú. Eso fue hace 2 años, 3 años. Y, y entonces me encuentro con otra de mis mentoras que es mucho más joven que yo, pero se llama Ana. Y Ana me Ok. dice, bueno, vamos a poner tu clínica, es una española ella. Y le digo yo, no puedo, ¿cómo que no? ¿Qué necesitas? Y yo, pues sí, ¿verdad? ¿Qué necesito? Y entonces empiezo a armar ya fundamental. Ok, Y ok. fundamental empieza en el pilar, Perdón, fundamental se llama la tu clínica. clínica. Ok, Sí, muy interesante, bonito nombre, muy sí. básico. Fundamental, o sea, es fundamental. Fundamental, mi querido Watson. No, ajá. Eh, y ya empieza en el pilar, estoy en el pilar 1 año y ya no cabía, o sea, Wow, ya o no sea, cabía. ¿en qué sentido no cabía? O sea, mucha Yo gente. tenía 26 metros cuadrados en el hospital de las Ajá, clínicas pues fuimos de las primeras que el hospital tuvo la cortesía de permitir que tuviéramos nuestra clínica de de la terapia consulta externa, ok. porque el Pilar no tenía consulta externa Ujú. y te Aquí digo, me no considero sabía eso, de las es muy 10 bueno hospital. elegidas, ¿verdad? Sí, Ok, sí, la verdad es que sí. Pues ahí nacieron mis dos. tenía re bonito, sí. Tenía tres cubículos, te voy a decir, en el Pilar y era un gentío y de verdad era muy estrecho. Al final el área es física. Entonces, en mayo del año pasado, sí, creo que del año pasado, sí, del año pasado, tu Carcio, me Ujú. muevo, regreso a las brisas. Yo amo las brisas, pero porque hay un afecto de que desde ahí empecé. Yo empecé en la 401, después subí a la 501 y ahora tengo la 101, Wow, ¿verdad? o O sea, estás en el sea, primer nivel. sí, Sí, estamos en el primer nivel del edificio Las Brisas, ahora tenemos 7 clínicas. Tengo, sin ánimo de sonar de verdad soberbia ni nada, pero no, tengo no, el al centro, contrario, te felicito. O sea, es una sí, historia de éxito, de emprendimiento, de tener huevos, de creer, perdón la sí, palabra, sí, pero no, sí, es de cierto. creer en sí mismo y decir, yo puedo seguir adelante, esta visión que yo tengo se puede Sí. manifestar. Tenemos el centro Sí. de terapia de lenguaje más grande del país. O sea, no soy solo yo, ¿Cómo lo hiciste? O tengo, sea, ¿te organizaste con colegas? no, no, son ¿Cómo mis fue la cosa? estudiantes. Yo doy clases Son en la tus universidad estudiantes. Ah, ok, y pues mira, busqué colegas, de sí, verdad, busqué colegas, ok, pero la visión profesional es bien diferente. Y sí, cuando esa visión no converge en el mismo punto, es bien difícil llevar a cabo un proyecto. sí, sí, entiendo. O sea, cada quien Cuando, logró resolver sus necesidades económicas a través de algún camino profesional. El tuyo fue este. Digamos, sí. estoy imaginándome a diferentes colegas, cada Ujú, quien está ujú. bien parado o más o menos parado con su filosofía. En cambio, los estudiantes todavía están con esa mente abierta, no unbiased, ¿cómo se dice eso? Sin prejuicios y capaz de reconocer las oportunidades que les estabas ofreciendo. Esa es mi Sí, o corregir. sea, tengo alguna, una que es mi estudiante, tengo otra que es de la San Carlos y que es excelente, pero es como una afinidad de familia. Digamos, hay 2 psicólogas también que trabajan con nosotras en la oficina. Tengo otra terapeuta que es también maestra de música.
ella entró al equipo por pura sinergia, o sea, llegó a un curso de los que ofrecimos nosotros vivimos ofreciendo capacitación a profesionales y todo. Trabajamos también paralelos en algunos talleres y cursos con la licenciada Liliana Sirowicz, que es la fundadora de la carrera de terapia del habla en este país. Entonces tenemos mucho apoyo de profesionales que aman lo que hacen. Entonces luego se unen también al equipo Javier Ortiz e Irma Kosic, que hacen toda la parte de la intervención de desarrollo, diagnóstico, y poco a poco cuando tenemos nuevos proyectos se incorpora, por lo menos de manera efímera, ciertos terapeutas. O sea, yo no me puedo dar abasto para todo lo que hace fundamental y todas las áreas que cubre yo sola. Entonces, somos muy cuidadosos a la hora de seleccionar al resto del equipo, pero claro, siempre es gente certificada, siempre es gente profesional. Sí. Y consciente de que lo que nos corresponde es servir al otro y sí, ayudar al otro. Entonces, sí, la pandemia nos hizo reestructurarnos, nos hizo sí, aprender a trabajar digital, cosa que en la vida pensé que íbamos a hacer. ¡Qué maravilla! ¿Sabes que mi tesis fue de eso? Mi tesis de psicología fue consejería sistemática, remota, vía web. Ah, mira. Sí. Ibas adelantado en la vida, vos. 2005, sí. Imagínate. Eso fue con ayuda, y me ayudó un chavo que se estaba graduando, que también me parece genial, que está graduando en Ingeniería en Sistemas, apellido Fontecha, George Fontecha, el ingeniero Fontecha ahora, que también se dedicó a hacer páginas web y cosas por el estilo, pero ahí empezó mi amor por la psicología y la web. Ajá. Pero, regresando, ¿y cómo ha servido? Quiero saber dos cosas. Primero, ¿cómo te ha servido? ¿Cómo fue la transición a dar terapia digitalmente? Uno. Y dos, estamos viviendo el preámbulo de una pandemia psicológica, siento yo, sí. Por el estrés postraumático creado por el cambio tan choqueante que ha sido vivir encerrados. Sí. ¿Qué problemas se están manifestando? ¿Qué problemas estás viendo ahora? Entonces, estás aprendiendo de nuevos problemas que están entrando en masa a través de un nuevo canal de comunicación. ¿Cómo ha sido eso para ti? Qué grueso, ¿eh? Me encanta. Lo ¿sí? Amo, lo amo. Sí. Amo la teleterapia, amo el que los niños digan, mira, Lili está en televisión, o sea, así como... Sí. Pues obviamente nos hemos capacitado en un montón de estrategias, de aplicaciones. Ha habido que invertir un poco en eso también, ¿verdad? Porque todo el material que nosotras usamos, que es tangible, nos ha tocado hacerlo digital ahora, entonces se ha tenido que invertir en ciertos programas que facilitan esa migración. Sobre todo para... ¿Qué programas? Nosotros usamos Boomcards, Canva. No sé qué, o sea, Canva es para edición digital de artes rápidas. Exactamente, pero Boomcards es una plataforma que te permite hacer el material terapéutico o de cualquier clase, pues, ¿verdad? Sea interactivo con los niños, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le puedo presentar a él 10 dibujos y decirle, márcame los que empiezan con pa. Y él desde su computadora marca en la pantalla, pero la actividad que yo le estoy proponiendo. Entonces, ese ha sido un reto bien bonito. Nos hemos descubierto que somos más creativas y más histriónicas de lo que pensamos, porque el tema con la computadora... ¿Qué es decir con histriónicas? Primero, por favor. Tienes que ser bien payaso. O sea, ¿cómo vas a llamar la atención de un niño de 4 años? Buenos días, ¿qué tal amaneciste? O sea, tenés que cantar, tenés que parecer Shusha. O sea, estás haciendo un programa para un niño y lo haces 8 veces al día. O sea, wow, o sea, ha sido una experiencia en drama también. Ay, mira, es bien bonito. En expresión corporal, que sigue siendo comunicación todo, pues. Y ¿no? Algo bien importante que acabas de decir, la limitación que tengo es
no poder controlar el contexto del niño. Y eso Ok. es que, por ejemplo, ahorita a niños menores de 2 años y medio no les doy teleterapia. Estos No se niños, puede controlar, no se puede manejar. no, nos toca intervenir al papá directamente, ¿verdad? O sea, ese trabajo se hace con el papá porque el papá sí puede controlar el contexto, el papá sí puede promover tareas, pero no es lo mismo que yo tenga un niño de 2 años y medio en la clínica y que yo le esté modelando al papá cómo jugar, cómo interactuar, cómo lograr ese back and forth, o sea, esos círculos de comunicación con el hijo, a Sí, estar yo como con mi audífono aquí diciéndole, no, ahora muévete para allá, ahora dile no sé qué, ahora sí, ponte no sé qué, o sea, como que soy coach de actriz, ¿verdad? O sea, de actores. Entonces, esa parte no me gusta. ok. Porque a veces los papás son dóciles, pero otras veces no. Otras veces son bien resistentes a que alguien más les diga el know-how, pues, ¿verdad? Entonces, en esa parte creo que sí me siento un poco limitada todavía. Sin embargo, todo lo que hemos logrado aprender, las mamás también al verte trabajar, tienen la capacidad de replicar después lo que, lo que les estábamos dando nosotras, ¿me entendés? Entonces ya tienen, no es lo mismo salir de una consulta y decirle, bueno, mire, ahí le practica los sonidos iniciales hoy, a que te hayan visto trabajar con el niño los sonidos iniciales y ellas ya tengan una idea de cómo lo pueden ejercitar en la casa. ¿Qué Entonces es la hemos visto principal también a, forma, perdón, qué es la principal forma de aprendizaje del ser humano? Pues el imitar a las figuras sí, autoritarias, ¿verdad? Pensando con los sí, padres, pero después profesionales. ¿Verdad? exacto, O, sí, 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 muy interesante. así es. Sí, la verdad es Muy, que sí, mira, y divertido, porque eso es la verdad, yo me lo gozo, pero es que me lo gozo. ¿qué, ¿Verdad? Ahora, ajá. qué problemas crees que está y cómo solucionarlos, por lo menos en formas básicas, eh, eh, en los niños más pequeños, el encierro? ¿Qué has visto como clínica? Mm. Bueno, mira, en los niños más chiquitos que tienen Sí. hermanos, ellos no extrañan Nada. lo que extrañan los más grandes. Ellos tienen resueltas sus necesidades básicas de manera inmediata y lo que sí es que los papás están más cansados. Sí, Porque les toca estar con los niños 24/7, pues. ¿Verdad? Ahora que la situación se abrió, sí es cierto. Es sí, cierto, o sea, no es lo mismo cuando ya los tenías escolarizados de decir, bueno, por lo menos estas 4 horas son para mí. En estas 4 horas me baño, cocino, limpio y cuando ellos sí, ya regresan yo estoy renovado. Ahora ese lapso de renovación es bien eh, escaso. sí, Y en el caso tuyo que tienes la bendición de tener pareja, pues se comparte ese rol, ¿verdad? sí. Pero y los papás o mamás que están solos con niños chiquitos, entran en una fatiga física, Burnout, sí, intelectual, emocional, o sea, y es natural, claro, es claro, por natural, supuesto. porque además tienen que cumplir con un horario laboral, ¿verdad? O Sí, sea, más y es bendito Dios que tengan todavía trabajo, ¿verdad? Que ese sería otro tema del estrés que también sí, y de los duelos que podríamos hablar en otra oportunidad. Pero ahorita el, el, el mayor reto que yo veo es que hay mucho niño que como ya no hay niñera o que ya no hay quien apoya en la casa, se han convertido en niños eh, adictos a la computadora, adictos al iPad, adictos al teléfono. De sí, eso sí hay estudios, y no es de ahora, sino de hace 10 años para acá, de sí, cómo el niño al estar expuesto a tanta tecnología no dirigida, porque aquí no estoy hablando de las clases virtuales, aquí no estoy hablando de la terapia virtual, estoy hablando del YouTube, de las sí, del, actividades que no del gadito están, no sé quién y no sé cuánto y de... donde no hay interacción, donde no Eso hay interacción con otro, ¿verdad? Sino que simplemente es entretenerlo con el video, la película, el jueguito, lo que sea, una vez no me moleste a mí. Y entonces, al no haber interacción,
y que el niño es quien decide qué hace. Tiempo de pantalla, digamos. Yo, Entonces, eso sí cabe, hemos visto que que, aquí ha bajado mucho el funcionamiento social de los niños. ok, sí, yo lo he visto también con un montón de nerds y geeks ultra, los programadores por lo general tienen disfunciones sociales porque están acostumbrados a operar en otro contexto de comunicación, porque finalmente te estás comunicando con una máquina a donde estás mandando información y estás recibiendo respuestas. Exacto. Entonces, a mí me pasa cuando programo, bueno, yo no programo tanto, diseño más que todo de páginas web. Algunas veces paso 4 horas en sintonía con la página web, cambiando algo aquí, viendo cómo se mira, cambiándolo aquí, viendo cómo se mira, encontrando un clavo, revisando líneas de código, tratando de buscar una pleca que esté mal puesta, que fue terrible al principio, pero creo que cognitivamente me ayudó mucho. Después de eso, entra mi esposa y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y sigo trabajando, pues, porque estoy metido en otro rollo. Entonces, ella está como que, pero contame, platiquemos. Y yo estoy ahorita procesando y sigo, o sea, me meto a otro rollo. Puedo entender muy bien ese tipo de cosas. Era una cosa, dos, es la exposición. A mí me gustaría hacer un podcast pronto de cómo evitar eh, exposición a sitios que no son para niños, ya sea por violencia o por pornografía o porque son ideas que los puedan confundir, porque he estado escuchando de personas adultas que se fueron expuestos a cosas terribles o tremendas por internet, que afectaron muchísimo su formación, su identidad, su expectativa social, su expectativa de pareja, pues, y esas son cosas que todavía no estamos terminando de entender, pero que sí existen. Sí. Para mí la regla de dedo es tratar de transmitir cosas factuales de lo más normal del mundo, porque si tratamos si exponemos o incrementamos toda esta fantasía que se está produciendo, pues yo creo que está contribuyendo a una desadaptación, no solo social, sino también de identidad como humanos o cultural. Bueno, en fin, ahí se puede hablar muchísimo de ello. Eh, Quiero cerrar el tema porque creo que ya estamos llegando a bueno, realmente no sé ni cuánto tiempo íbamos a hablar ni no, pero sí me gustaría cerrar pronto, más por lo que estamos hablando, y se cansa uno de cuidar niños. Mi pregunta es, ¿cómo se puede comunicar contigo? Eh, y, y más o menos, sí, ¿cómo se pueden comunicar contigo si tienen alguna consulta? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿A Ok. qué? Y por lo visto atiendes a todos, ¿verdad? De cero, de qué edades a qué edades puedes atender. Mira, nosotros atendemos desde prematuros que han perdido sus reflejos deglutorios Que son capacidad de crear. hasta, sí, gracias, hasta pacientes adultos con necesidades neurológicas, ¿verdad? De comunicación, a todos los profesionales de la voz que necesitan mejorar sus habilidades vocales, su rendimiento vocal sobre todo. Trabajamos con todas las edades, de verdad no hay límite, porque el paciente más grande que hemos atendido fue una paciente que atendí la semana pasada que tenía 100 años. Entonces, No, sí, wow. ¿Y qué le afectaba a ella? le Y las dio que un derrame, fíjate, le dio un derrame y pero había sido muy activa hasta ese día. Entonces había que ver cómo había quedado toda su parte lingüística, ¿verdad? Y ver qué hacíamos ahí, ¿verdad? Una pregunta, El, ahí puedes buscar neurogénesis, que es la capacidad de crear nuevas conexiones neuronales, o neuroplasticidad, que es la capacidad de reconfigurar las conexiones neuronales. mira, un paciente que llegó a los 100 años, nació, Sí, no, sí, por supuesto, es por alguien digno de admirar. supuesto. Ajá. Y mira, sorprenden. Una vez vuelven a su entorno conocido, es un paciente que tiene muy alta probabilidad adaptativa y sí, el cerebro nunca se muere. Eso de que
ay, tus neuronas son limitadas y que se van a deteriorar y se van a morir. Ya hay estudios que comprueban que no es cierto. Correcto, sí. ¿Verdad? Sí, O sea, que no es cierto. Que tu cerebro puede mantenerse activo y regenerándose constantemente. ¿Verdad? Así que el límite es el cielo. Nosotros tenemos el enorme privilegio de apoyar a todas las edades, como te digo, no, eso no es un problema, ¿verdad? La página de Facebook es Terapia de Lenguaje GT. Terapia, ok. Facebook.com, terapia de lenguaje GT, sin puntos, sin nada. Bueno, no sé cómo, yo solo pongo Terapia de Lenguaje GT y ya, ¿verdad? Me aparece. Vamos a ponerlo también en los comentarios cuando publiquemos esto. Sí, gracias. Para agregar las páginas que gustan ahí de Facebook. Instagram estamos como Terapia de Lenguaje GT. Ok. Tenemos el WhatsApp de la oficina, que es el 3309-8533. 3309-8533, ¿no? A la orden. Y pues estamos en el edificio Las Brisas, primer nivel, Clínica 101. El número de la oficina es el 2228-5294. Pues son bienvenidos, de verdad. Escrito también lo vamos a agregar a los comentarios, todas las formas de comunicación. Gracias, gracias. Y pues solo para cerrar, Juanfra, por lo que me estabas preguntando la vez pasada, de los problemas más difíciles que vimos nosotros durante esta pandemia es que los niños que estaban empezando los procesos de lectoescritura, sí, no los terminaron de afianzar. O sea, están... ¿Es primer grado o es preprimaria? Preparatoria, primer grado, segundo grado, que son los 3 años Sí, en los cuales los niños adquieren la base del sistema lector, de las habilidades lectoras, pues no están bien desarrolladas. Nos ha tocado evaluar a muchos niños que, además del problema articulatorio, pues presentan este problema de la lectoescritura. Mamás que se quejan de que los niños no aprendieron a leer y a escribir este año. Entonces, el año perdido. cabal, nosotras decidimos como equipo, cada año nosotras hacemos nuestros programas intensivos de intervención. Esas son 6 semanas en las cuales los niños hacen terapia todos los días y están expuestos a una, ¿cómo te voy a decir así? A un tratamiento de alta intensidad con una estrategia, obviamente, de intervención que tiene como objetivo aumentar los niveles de atención, de concentración, de articulación y de las capacidades lingüísticas de los niños en ese tiempo. Este año lo vamos a desarrollar de manera virtual por primera vez en 5 años que llevamos de hacer el curso. Okay, no es curso, y eso es otra cosa, no es curso, es un programa intensivo de intervención. Eso es virtual, el que tiene que ver con todas las habilidades de articulación y de lenguaje. Y de concentración y estimulación temprana o de preparación para procesos cognitivos más pesados. Exactamente. Sí. Aparte, abrimos por primer año, ese sí es la primera vez que lo hacemos, el programa de intervención en lectoescritura, también es intensivo de 6 semanas, ese es individual presencial. O sea, es hora y media en la cual llega el niño a la oficina y ya el equipo pues está listo para darle las nociones de aprendizaje de lo que es la lectoescritura. Y por último, tenemos la capacitación para docentes, porque creo que es muy importante que los que están enseñando a leer y a escribir conozcan cuáles son las actividades y las habilidades que verdaderamente importan en ese proceso de la enseñanza de la lectoescritura. Entonces, ese programa, todos los programas comienzan el 26 de octubre. Ok. O sea que hay 10 días para prepararse y para... Sí, tenemos 3 bisacuotas como parte de los beneficios de... ¿Cuánto cuesta de fundamental? ¿O es...? No, el de lectura cuesta 3,000. 3,000, ok. El de lenguaje cuesta 3,800. Okay. Y el curso para maestras cuesta 875. Entonces, todos son de 7 semanas.
y pueden pedir más información por el WhatsApp de la oficina. Ese sí Pues está abierto a precisamente resolver todo este tipo de dudas. ¿como maestro saldría certificado o Damos todos los diplomas de participación y todas las constancias de que estuvieron con nosotros, sí. y qué esperarían ellos al recibir el curso? ¿Qué le pueden ofrecer extra a sus estudiantes? Ay, tantas cosas. Ah, me estás hablando específicamente de los docentes, ¿verdad? ¿Sabes qué es Sí, lo que pasa? Que del para maestros, sí, sí. Es que me exactamente. llamó esa atención porque creo que hay muchísima gente que se está redefiniendo. ¿Cuál fue la palabra cuando hablamos de hacer este podcast que te dije? Yo me estoy Reinventando. reinventando. Sí, exactamente. Pues mira, lo que básicamente vamos a tratar en el programa para docentes es, antes de aprender a leer, ¿qué tiene que saber un niño? O sea, ¿dónde están las habilidades de comprensión verbal, de lenguaje? ¿Qué expansión de vocabulario tiene? Durante el proceso tenemos que saber evaluar e identificar el desarrollo de la conciencia fonológica, la velocidad del procesamiento fonológico y tener herramientas de lectura visual global, porque la verdad es que la mayoría de palabras se integran a nuestro cerebro globalmente. No se integra Y o U, se integra U de una vez y el cerebro lo recupera así. Y lo asocia Eh, con una emoción y un contexto también, por cierto. Sí, o sea, los niños no aprenden que la M de McDonald's es McDonald's. Ni siquiera saben qué significa M, ni siquiera saben qué es una M, ni siquiera saben dibujar la M, pero saben qué significa McDonald's. Entonces, Sí, a eso voy. sí, sí, Es sí, sí. una lectura global. Eso es algo que a veces los maestros no saben y no lo toman en consideración a la hora de hacer su propuesta de enseñar a leer, tener herramientas de la lectura a golpe de vista o de la lectura global como parte de su programa obligado. Obviamente, luego viene la parte de la fluidez lectora y del aumento del lexicón, o sea, del vocabulario de los niños, porque esas son herramientas que los maestros muchas veces no toman en cuenta, o sea, esos famosos vocabularios que nos enseñaban a nosotros de chiquitos, ¿verdad? De 25, 30 palabras, del glosario, de la materia, o sea, eso es aumentar el lexicón en un niño. Eso es darle más posibilidades de lectura y de comprensión lectora. Entonces, O sea, ¿qué salen va? muchísimo más duchos los maestros porque Sí, entienden los procesos de aprendizaje a un nivel más profundo, a más biológico. exactamente, Y también, exactamente. súper, sí, sí, sí. A eso es a lo que queremos llegar, Juan Fran, a que un maestro mejor formado es un maestro que puede enseñar con más calidad, enseñar sin buscar, porque a mí me da mucha risa ahora y por eso es que me llama la atención esa formación a maestros, ¿verdad? Y es que ellos proponen la tarea pero no enseñan cómo hacerla. Entonces quieren que los niños como ¿cómo se llama esa cosa? De que es Osmosis, espontánea, por generación espontánea o por osmosis, aprenda. aprendan a usar la tijera, aprendan a agarrar el lápiz, aprendan o sea, a doblar una hoja. Creo Se que hay nos, un espacio para las dos cosas. O sea, yo siento que sí es bueno ponerle retos a los niños para que ellos, sin haber visto cómo se hace algo antes, traten de hacerlo. Y una vez hayan reconocido ciertos retos y ciertas cosas, enseñarles cómo es el proceso. Ahora, Está bien, pero no vas a calificar ese proceso de experimentación. no, O no, sea, pues sí, el punto es el tema de la evaluación y de la etiqueta, ¿verdad? Es sí, que sí, cómo sí, así no, que no pudo, es que ajá, cómo así que no lo hizo bien y a la primera lo tenía que hacer bien. O sea, esa parte de mediar el aprendizaje, yo estoy de acuerdo sí, también, hay que poner andamiajes y hay que llevar al niño a que construya su propio conocimiento, pero el maestro es el que guía, el por maestro es supuesto, el que modela, el maestro es el que propone y el que dirige y va como que desarrollando las competencias en diferentes niveles para que los niños alcancen ese conocimiento. ¿Verdad? Yo creo también en el aprendizaje autónomo. La mayoría somos autodidactas, pero porque tenemos ya una estructura
de aprender algo. Entonces, Sí. esa es la idea fundamental. Aparte, pues da cursos constantes. Nosotros tenemos un programa de los martes de 1 hora que es para las familias de fundamental, básicamente, donde tocamos diferentes temas todos los martes. Muy Y, interesante. Deberían sí, hacerlo en vivo, sí. live. No, gracias. O no es didáctico, o es... Sí, sí, pero acuérdate que siempre cuando se trabaja en grupo hay cierta vulnerabilidad de los participantes y sí. hay que preservar pues ciertamente la integridad, ¿verdad? Nosotros porque somos atrevidos y llenos aquí, pero, y ya no me trabo. No Dichosa. mentiras, Juanfre. Ha Sí. sido un verdadero placer compartir esta hora contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas Espero gracias. que se divulgue y que sirva para muchas personas lo que tú y yo compartimos hoy. Fue muy, muy importante, me lo disfruté, de verdad te lo agradezco. Yo también, fue una excelente oportunidad de conectar y me encantó conocer más de tu trayectoria. No sabía lo interesante ¿No que era. sabías que había sido señorita Zacapa? No sabía, no se me ocurrió, no, bueno, se me ocurrió, sí, pero nunca, no supe, pues. Pero no, Ay, te estoy molestando. todas estas personas, todas estas experiencias, tus mentores, el sobre de $500 que cambió tu vida, la frase de 30 segundos que cambió tu vida, todo eso es fascinante, pues. Todo eso es parte del Sí. trayecto de esta exploración. Muchas gracias, entonces. Cerramos. Gracias a ti. Gracias, Y Juanfra. Que Dios te bendiga, ¿viste? Que pases igualmente. feliz noche. Adiós. Gracias. Bye. Chao, chao.